Para que las conclusiones obtenidas de un análisis de varianza sean válidas, se deben satisfacer ciertas condiciones o supuestos. En la práctica nunca estamos seguros que estas condiciones se satisfacen en un problema dado, pero usando los datos observados podemos verificar aproximadamente si los supuestos se cumplen o no. Las consecuencias del no cumplimiento de estos supuestos es que las conclusiones pueden no ser válidas, los niveles de error pueden ser diferentes a los establecidos, los errores estándar pueden subestimar o sobreestimar los verdaderos errores poblacionales, los límites de confianza pueden ser incorrectos, etc. Para que podamos confiar en los resultados de los análisis que realizamos, necesitamos verificar si los supuestos sobre los que se fundamenta el procedimiento de análisis se cumplen en el conjunto de datos que estamos estudiando. Algunos de los peligros potenciales asociados al incumplimiento de los supuestos del análisis son que el investigador se pierda la oportunidad de descubrir el efecto de un factor, error de tipo 2, o que descubra y comunique efectos falsos, error tipo 1, que cometa estos errores con frecuencia mayor a las de las probabilidades nominales. También podría obtener resultados determinados por solo unos pocos outliers, observaciones extremas. Por eso se recomienda realizar una detallada exploración del cumplimiento de los supuestos antes de comunicar los resultados de cualquier análisis estadístico. En orden decreciente de importancia, los supuestos de la ANOVA que dan validez a la interpretación de los resultados son: primero, independencia de los errores experimentales. El supuesto de independencia normalmente se garantiza realizando una aleatorización correcta y mediante una buena conducción del experimento. ¿Sí? O sea, se deben asignar los tratamientos mediante algún procedimiento de azar a las unidades experimentales y se debe cuidar que las repeticiones de los distintos tratamientos permanezcan independientes durante la ejecución del experimento. Las repeticiones del mismo también. El supuesto de varianzas homogéneas entre tratamientos. Se asume que las subpoblaciones bajo estudio, aunque difieran en su media, tienen la misma varianza, cuyo estimador común es el cuadrado medio del error. El tercer supuesto es el de la distribución normal de la variable respuesta. La razón por la cual suponemos normalidad se debe a que de esta manera conocemos la distribución de probabilidad del cociente f y podemos utilizarla para cuantificar la incertidumbre de nuestras conclusiones. Nada menos. Existen procedimientos para poner a prueba la violación de estos supuestos y alternativas de análisis de los datos para algunos de los casos en los que no se cumplen. El orden decreciente de importancia o gravedad establecido para la violación de estos supuestos se refiere a la disponibilidad de herramientas alternativas para el análisis de los datos cuando no se cumplen y también al impacto que tienen sobre las pruebas de hipótesis asociadas al análisis de varianza. El diseño en bloques tiene un supuesto adicional, que era el que nombramos hace poco, que es que los bloques no interactúan con los tratamientos, es decir, los bloques no inciden sobre el efecto de los tratamientos sobre la variable respuesta. Los residuales son el elemento de diagnóstico que vamos a utilizar para verificar el cumplimiento de los supuestos. En los modelos estadísticos que abarca este curso, los residuales representan la porción de la variación no explicada por el modelo y se calculan como diferencia entre los valores observados de la variable respuesta y los respectivos valores predichos por el modelo. En estos modelos, los residuales constituyen la única componente aleatoria de la variable respuesta y son en sí mismos una variable aleatoria. En consecuencia, el estudio de la distribución de los residuales nos permite contestar preguntas acerca de la distribución de la variable respuesta. La variable residual y también su valor absoluto o módulo pueden ser usadas para generar medidas y o gráficos de diagnóstico para la verificación de supuestos y o pruebas de adecuación del modelo. Como veremos a continuación, los métodos que permiten diagnosticar la violación de supuestos en un conjunto de datos comprenden tanto pruebas estadísticas formales como procedimientos informales que consisten en explorar gráficamente la distribución de los residuales.
Los residuales se calculan como diferencia entre los valores observados de la variable respuesta y los respectivos valores predichos por el modelo. Aquí tenemos como calculábamos un residual en un diseño completamente aleatorio y un residual en un diseño en bloques completos aleatorios. O sea, el predicho es el que cambia entre modelos y depende de las fuentes de variación controladas en el experimento. Para presentar los supuestos del análisis de varianza, la manera de verificarlos, vamos a utilizar dos ejemplos. El ejemplo que cumple con los supuestos y el ejemplo que no los cumple. El primero, ya lo conocemos muy bien, es el efecto de fertilizantes en la producción de biomasa de Grindelia chiloensis. Ese es el que cumple los supuestos, o sea que respiremos tranquilos. Todo lo que venimos haciendo desde que comenzamos el análisis de varianza vale. Pero ahora vamos a ver cómo es que verificamos esto. Y por otra parte vamos a presentar otro ejemplo, que es un ensayo toxicológico, donde la variable respuesta evalúa la actividad mutagénica de un contaminante de suelos mediante el registro del número de colonias revertantes. Para el estudio de la actividad genotóxica de un contaminante de suelos se utilizó la cepa TA98 de Salmonella typhimurium, de demostrada eficacia en la detección de mutágenos ambientales que causan sustitución de pares de bases en el ADN. Se probaron 5 dosis del compuesto, cada dosis se aplicó a 7 placas de cultivo independientes, se incubaron las muestras a 37 más menos 2 grados y al cabo de 66 horas se procedió al conteo del número de colonias revertantes por placa con ayuda de un estereoscopio. Lo importante es que tenemos entonces como variable respuesta el número de colonias revertantes por placa. El efecto de las dosis del contaminante en mutagénesis de Salmonella no cumple los supuestos, o sea que su análisis se va a complicar un poquitito más. Pero nosotros por ahora vamos a enfocar nuestra atención en ver cómo son estas pruebas para verificar la homogeneidad de varianzas y la distribución normal de los residuales. Para verificar la homogeneidad el supuesto de homogeneidad de varianzas, se puede realizar un gráfico de dispersión de los residuales en función de los valores predichos por el modelo, como el que se observa ahí en el panel de la derecha. Si la nube de puntos no presenta patrón alguno, como se ve en este caso, se puede decir que hay homogeneidad. Los patrones que muestran formas de cono, o sea que a medida que crecen los valores predichos, los residuales son mayores, son casos típicos de falta de homogeneidad, ¿sí? En este caso son bastante parecidas las dispersiones dentro de los distintos tratamientos. La homogeneidad de varianzas también se puede someter a una prueba, es la prueba de Levene, ¿sí? Miremos ahora a la izquierda de la diapositiva, ahí vemos la prueba de Levene. Es un análisis de varianza donde la variable respuesta ahora, atención, no es la variable respuesta del experimento, sino los residuales que guardamos cuando hicimos el análisis de varianza, guardamos los residuales en valor absoluto. Si no los guardamos, los calculamos después, ¿verdad? Podemos calcular los residuos del análisis de varianza, pasarlos a valor absoluto, quiere decir los negativos hacerlos positivos, y con ellos hacer un análisis de varianza. Eso se denomina prueba de Levene. La hipótesis, que en este caso no quisiéramos rechazar, es la que dice que las varianzas son iguales. Nosotros estamos verificando si hay homogeneidad de varianzas. Como ven, en el caso de Grindelia chiloensis, el valor P de la prueba es bastante alto, con lo cual no tenemos evidencias para rechazar la hipótesis de homogeneidad de varianzas. En cambio, si miramos las mismas dos herramientas, o sea, el gráfico de residuales versus predichos que tenemos a la derecha, para las colonias revertantes en Salmonella, vemos ese patrón
donde se ve que a medida que los predichos aumentan, aumenta muchísimo la dispersión de los residuales, ¿sí? Se ve hacia la izquierda muy poquita dispersión, hacia la derecha con valores altos de colonias predichas revertantes, hay mucha variabilidad entre unidades experimentales, y lo mismo la prueba de Levene, la que tenía como hipótesis nula homogeneidad de varianzas, vemos que rechazamos la hipótesis nula. O sea, no cumple el supuesto de varianzas homogéneas. ¿Qué se hace en estos casos? Se pueden hacer distintas cosas. Lo más común, lo más simple, lo más directo es probar algún método de transformación de la variable respuesta. Es decir, cambiar cambiar la escala en la que estamos observando la variable respuesta. Dentro de un ratito lo vamos a ver. Miremos ahora cómo se verifica el supuesto de normalidad. Otra vez estamos con los resultados de Grindelia chiloensis. Miramos la frecuencia relativa de las distintas clases, ¿no? Los residuos repartidos en clases, en un típico histograma de frecuencia, ¿no? Y también tenemos el gráfico que está a la derecha, que es lo que se denomina un cuckoo-plot. Cuckoo-plot normal en este caso. Cuckoo-plot se puede hacer con respecto a distintas distribuciones de probabilidad. En este caso es con respecto a la distribución normal. Bueno, en ambos gráficos la variable que se está graficando son los residuales obtenidos en el análisis después de calcular los valores que predice el modelo y restarlos de las respectivas observaciones. El histograma se compara visualmente con un gráfico de distribución normal, ven que lo tienen ahí en línea a mano alzada, ¿no? Y da más o menos parecido. Y el cuckoo-plot es más preciso y representa la dispersión de los residuales en función de los cuantiles teóricos de una distribución normal con media cero y con la varianza estimada, ¿no? O sea, en el cuckoo-plot cada residual es graficado versus su valor esperado cuando la distribución es normal. O sea, si los puntos se alinean cercanos a una recta de 45 grados, esa línea recta que está ahí, que corta de manera equidistante el plano del cuckoo-plot, si los puntos se alinean cerquita de esa recta, el gráfico sugiere que la distribución de los residuales se asemeja a la de una variable con distribución normal con su misma media y varianza. Un gráfico que se aparte sustancialmente de esa línea de 45 grados sugiere que la distribución de los errores no es normal. Entonces, estos son para las 30 observaciones del experimento de Grindelia chiloensis con los 3 fertilizantes. Aquí tenemos el cuckoo-plot de los residuales, que vemos que los puntos están bastante cerca de la línea de la función y igual x, o la línea de 45 grados, ¿no? También el gráfico de cuckoo-plot suele acompañarse con un coeficiente de correlación de Pearson entre los residuos observados y los correspondientes cuantiles esperados por la distribución normal. Y valores cercanos a 1, como este que vemos acá, 0,987, sugieren distribución normal para la variable en estudio. En cambio, en el ejemplo del contaminante, cuando miramos la frecuencia relativa de los residuos de las colonias revertantes, nos encontramos con que respecto a la distribución normal no estamos muy bien. El histograma presenta un pico muy alto hacia la derecha, ¿no? Y cuando miramos el cuckoo-plot abajo, o sea, ahora estamos a la izquierda, los gráficos de la izquierda, ¿no? El histograma verde y abajo el cuckoo-plot de los residuales, vemos que los puntos, las 35 observaciones no están muy cerca de la línea de 45 grados. O sea, esto sería
¿no? Una llamada de atención de que no se está cumpliendo el supuesto de normalidad. Aquí lo que se aplicó es la transformación log. ¿Sí? Se transformaron los datos, se hizo el análisis de varianza, que después lo vamos a ver, con los datos transformados, con la transformación log, pero ahora nos concentramos en mirar qué aspecto tienen los residuales del análisis cuando, en lugar de utilizar como variable respuesta el número de colonias revertantes, usamos el logaritmo. O sea, hicimos un cambio de escala. Vemos que el histograma de frecuencia se parece mucho más al de una normal. Vemos que los puntos en el QQ-plot, en el panel de la derecha abajo, los residuales de las 35 observaciones se acercan mucho más a la línea de 45 grados y vemos que el R de Pearson da 0,989. Cuando en el gráfico a la izquierda vemos que el R de Pearson daba 0,896. ¿No? O sea, mejoró mucho la distribución. Se parece mucho más a una distribución normal. Las transformaciones de datos constituyen cambios en la escala de las observaciones y se utilizan para buscar una escala de representación en la cual la variable bajo estudio cumpla con los supuestos del análisis de varianza. Las transformaciones más usuales son raíz cuadrada, logarítmica, la transformación angular. Una vez transformados los datos, se verifica el cumplimiento de los supuestos, como hicimos acá con el supuesto de normalidad. Ahora vamos a ver qué pasó con el de homogeneidad de varianzas después de la transformación. Y bueno, si los problemas se solucionaron, se procede al análisis en la escala nueva, en este caso en logaritmo de colonias revertantes. Los niveles de significación se aplican en la nueva escala de medición para realizar la inferencia. Veamos entonces el impacto que tuvo la transformación sobre el supuesto de homogeneidad de varianzas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los residuos de colonias en función de predichos daban este aspecto de cono, donde aumentaba la dispersión de los residuos muchísimo hacia los valores de predichos altos? En cambio, con la variable transformada, con log base 2 del número de colonias revertantes, vemos que se parecen bastante, parece que tuvieran una dispersión bastante más parecida entre sí. Recordemos que lo que hace la transformación log es expandir la escala para los valores chiquititos y comprimirla para los valores altos. Y eso se ve acá como aumenta la dispersión en los predichos más chicos y disminuye la dispersión en los predichos más altos. En este caso mejorando mucho la homogeneidad de varianzas. Lo mismo vemos cuando hacemos la prueba de Levene. ¿Se acuerdan que hace un rato hicimos la prueba de Levene para, o sea, hicimos un análisis de varianza con los residuos en valor absoluto de el número de colonias revertantes y rechazamos la hipótesis de homogeneidad de varianza? Si lo hacemos ahora con la variable transformada, son los residuos absolutos, pero de la variable transformada con log 2, log base 2, vemos que ahora el valor P es de 0,10. O sea, no tenemos elementos para rechazar la hipótesis de homogeneidad de varianza. O sea que el análisis debe continuar con la variable transformada. Entonces, en el ensayo toxicológico, donde la variable respuesta evalúa la actividad mutagénica de un contaminante de suelos mediante el registro del número de colonias revertantes, ahora, como hemos comprobado que esa variable respuesta no cumplía con los supuestos del análisis de varianza y en cambio con su transformación log base 2 sí los cumple, el análisis continúa utilizando como medida que evalúa la actividad mutagénica del contaminante, utilizamos el logaritmo de la cantidad, el logaritmo base 2 de la cantidad de colonias revertantes.
poquito más complicado, pero no terrible, ¿sí? Esta es una medida nueva, digamos, de contaminación. Estamos acostumbrados a la medida de acidez, que es el pH, que es menos el logaritmo de la concentración, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a trabajar en distintas escalas, eso no debería asustarnos. Y si nosotros encontramos que en determinada escala nuestras observaciones no cumplen los supuestos y nosotros necesitamos utilizar como herramienta ese análisis, pues bien, si encontramos otra escala que a través de una transformación en esa nueva escala se cumplen los supuestos, seguimos el análisis así. O sea, ahora estamos en condiciones de hacer un análisis de la varianza para comparar las distintas dosis del contaminante, qué impacto tienen, ¿no?, toxicológico sobre la actividad mutagénica. Y lo medimos de esta manera, como logaritmo base 2 del número de colonias revertantes. Y entonces, aquí tenemos el resultado de análisis de varianza, o sea, las hipótesis planteadas arriba, ¿sí? Que la hipótesis nula dice que las 5 medias de impacto toxicológico de las dosis son iguales, y la hipótesis alternativa que dice que alguna de las dosis, al menos alguna de las dosis, difiere en su impacto toxicológico. Hacemos el análisis de varianza, todo igual que siempre. Calculamos la F como cociente de cuadrado medio de tratamiento sobre cuadrado medio de error. En este caso da 465. Tiene un valor P muy chiquitito. Rechazamos la hipótesis nula. Ahora queremos saber cuáles de las medias son las que difieren entre sí. Hacemos la prueba de Tukey y encontramos que todas difieren, ¿sí? O sea, lo importante de esto es el camino que sigue el protocolo de análisis, ¿no? Hasta ahora nosotros sabíamos hacer el análisis sobre la variable respuesta así como venía. Ahora estamos aprendiendo que también, si en esas condiciones no cumplía los supuestos, podemos hacer el análisis sobre una variable transformada. Bueno, y para finalizar con la valoración del cumplimiento de supuestos, ahora nos vamos a referir a ese supuesto particular que presentan los diseños que utilizan bloques para controlar la heterogeneidad del material experimental. En estos casos se debe tener en cuenta el supuesto de ausencia de interacciones bloque-tratamiento. Y bueno, eso se puede mirar así de manera descriptiva. Se puede hacer un gráfico de las respuestas por bloques. Por ejemplo, para el ejemplo que vimos antes del aumento de peso de los cerdos, se puede ver en este gráfico cómo para las distintas camadas que eran los bloques se mantienen las relaciones entre las dietas. O sea, no estamos pidiendo un paralelismo perfecto, pero el ranking de los tratamientos se mantiene entre los bloques, ¿no es cierto? Las líneas son más o menos paralelas. Eso da idea de que los bloques, si bien ven, por ejemplo, la camada 3, toda aumenta más de peso, los amarillitos, ¿no?, que los azules. Pero las relaciones entre los tratamientos no variaron. Eso hace pensar que los efectos de bloques y de tratamientos son aditivos, que no hay interacción entre bloques y tratamientos.